Bien, amados hermanos, les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes en este espacio que cada día viernes a las 19 horas tenemos para meditar en torno a la palabra del Señor. Y lo hacemos con un especial sentimiento, pues es el primer viernes del año. Le damos gracias al Señor porque Él nos concede estar en este momento, habiendo pasado un año muy extraño, con una pandemia, ¿cierto? Pero gracias al Señor, ¿cierto? Ayudados por Él, guardados por Él, sustentados por Él y ciertamente guiados por su poderosa mano. Esperamos que en este nuevo año el Señor nos siga bendiciendo y sigamos estando en su compañía, meditando en su palabra y ciertamente caminando de su mano. Nosotros continuamos meditando en torno a la serie de Gálatas, que se titula Ley y Gracia. Para el día de hoy vamos a continuar con capítulo 3 de los versículos 15 al 18. Así es que vamos a darle rápidamente lectura a la palabra del Señor. Dice así: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice ya los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a meditar en torno a estos versículos en este sermón que se titula La gracia de Dios en la promesa. Entonces, acá ya Pablo le está proponiendo a los Gálatas un ejemplo muy concreto de cómo es que Dios amó a su pueblo a pesar de toda circunstancia. Y acá le muestra un hecho que es muy conocido, que era muy conocido y es muy conocido el día de hoy por todos nosotros, que es la promesa que Dios le dio a Abraham, el pacto que Dios le dio a Abraham. Nosotros entendemos que el Señor de manera soberana se acercó a Abraham, ¿cierto? Y Abraham, haciendo cualquier cosa menos pensar en que Dios le daría una promesa y que a partir de él sería una gran nación, el Señor formaría su pueblo. Muy lejos de eso, Dios de manera soberana se acerca a él y le dice: de ti haré una gran descendencia. Fíjense, Abraham no lo buscó, Abraham no lo pidió, ni siquiera le pasaba por su mente. Lo que pasó y lo que sucedió en ese momento fue que simplemente Dios irrumpió en su vida, impactó su vida, de la nada, simplemente por su soberanía divina. Ni siquiera le preguntó a Abraham, sino que él dijo: yo voy a hacer contigo un pacto. De ti van a salir multitud de gentes. Y eso es lo que pasa en torno a esto. Y acá cobra mucho valor la palabra promesa o la palabra pacto. Porque es Dios que se acerca de manera soberana a hacer un pacto para con Abraham. Entonces vamos a ver en primer lugar que un pacto o el pacto de Dios es soberanamente administrado por Él. El pacto de Dios es soberanamente administrado por Él. Entonces, fíjense, versículo 15 dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Este corto versículo nos dice muchas cosas respecto de las promesas de Dios para con nosotros y principalmente respecto del pacto de Dios para con su pueblo. Porque fíjese, Pablo lo coloca de la siguiente forma. Él dice: aunque si nosotros pensamos en una promesa, si nosotros pensamos en un pacto de manera cotidiana entre dos hombres, una vez que ese pacto es hecho, una vez que es ratificado, entonces nadie lo invalida ni le añade. Nosotros lo podemos ver de la siguiente forma. Cuando hacemos contratos,
ciertamente cuando nosotros firmamos un contrato frente al notario, ¿cierto? En ese contrato está escrito, ¿cierto? Todas las estipulaciones que contiene, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a firmar. Esas estipulaciones son leídas frente a dos personas, ¿cierto? Que van a formar un vínculo contractual y van a firmar ciertamente el acuerdo que ahí está escrito. Hay un testigo, ¿cierto?, que es el notario y se firma, ¿cierto? Él también firma, ¿cierto?, para poder validar que lo que se está diciendo ha sido conocida por ambas partes y está dentro de los términos legales. Entonces, fíjese lo que allí está sucediendo. Se está haciendo un acuerdo, ¿cierto?, el cual firman dos partes frente a un testigo y no puede existir alguna otra cláusula que se añade posteriormente a eso, porque lo que ocurrió en ese momento, lo que se celebró en ese momento, nadie lo puede modificar. Es imposible que así sea. Ese acuerdo fue hecho y así queda. A no ser que posteriormente se quiera ratificar por acuerdo de las dos partes, ¿cierto?, que están firmando el tal o cual contrato. Eso pasa en nuestra ley terrenal y esto pasa en múltiples cosas de la vida, en matrimonio, en contratos de trabajo, en contratos, ¿cierto? De compra y venta, de arriendo, ¿cierto? De préstamo, etcétera, etcétera. Así funciona nuestra sociedad y todos tenemos claro que eso es así. Entonces, lo mismo pasa con el Señor. Dios se acercó de manera soberana para hacer un pacto, para hacer una promesa con su pueblo. ¿Cuál es la diferencia acá? Que quien administra este pacto soberanamente es Dios. Porque Él se acerca y hace un pacto para con los suyos. Los suyos se rinden ante su voluntad. Y lo que queda es simplemente ratificar y confirmar el pacto, la promesa que Dios le dio a su pueblo. Entonces, fíjense, aquí se acerca Dios a Abraham en cierto tiempo y hace un pacto con él y lo ratifica. Le dice, de ti va a nacer una nación grande. Ahora, pensemos en lo siguiente, porque si nosotros nos vamos, ¿cierto?, a lo que estamos conversando, a lo que veníamos diciendo nosotros, ¿cierto?, de estos contratos que se celebran entre ambas partes, nosotros vemos que en esas situaciones lo que pasa es que dos personas llegan a acuerdo. ¿Por qué? Porque de pronto hay una persona que tiene que ofrecer algo a otra persona que lo necesita. Pero ¿qué es lo que pasa acá con Dios? Lo que pasa con Dios es que Él se acerca a hacer un pacto con personas que no merecen bajo ninguna circunstancia recibir esa promesa. Entonces, en la palabra del Señor dice, en algún pasaje también, que Dios no escogió a Israel por ser el más fuerte, el más numeroso de los pueblos, sino que lo escogió simplemente porque Él quiso. Entonces, fíjense, acá hay un principio muy fundamental de la promesa y el pacto de Dios. La promesa y el pacto de Dios son llevados a cabo simplemente por la buena voluntad de Dios. No existe esto de que, ok, yo voy a hacer un pacto con Israel, yo voy a hacer una promesa con Israel porque ellos se han portado bien. Yo voy a hacer un pacto, yo voy a hacer una promesa con mis hijos porque ellos se han portado bien y se lo merecen. Les voy a regalar esto. Como cual situación en la cual, no sé, un padre le hace el regalo o le hace algún obsequio a su hijo porque se ha portado bien. Esto no pasa acá. Esto no pasa porque hay un mérito. Recuerden que Pablo le dice a los Efesios que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La elección no es por obras. No es porque hay algo bello, porque hay alguna característica que sobresalga en nosotros, sino que la elección es simplemente pura voluntad de Dios y no hay más. Entonces, hermanos, debemos detenernos acá y pensar en nuestra propia realidad, porque nuestras vidas dan a gritos testimonio de infidelidad a Dios. Nuestras vidas dan gritos desesperados de un testimonio de personas, de hombres y mujeres que desobedecen constantemente a Dios. Cada uno de ustedes puede dar testimonio en su propia vida de cómo se ha relacionado con Dios y cuántas veces ha traicionado la confianza de Dios al desobedecer sus preceptos, su mandato, su ley. Nosotros podemos ver eso. Si hay algo que nos caracteriza
es que nosotros somos hombres y mujeres débiles, que muchas veces sucumbimos ante las circunstancias, sucumbimos ante el pecado. Pero hermanos, lo que acá nos está diciendo Pablo, ¿cierto?, a través de esta epístola a los Gálatas, es que una vez que el pacto es ratificado, entonces no hay quien lo invalide. Una vez que nosotros hemos sido salvos, hemos sido hechos partícipes del pacto de Dios, entonces no puede haber nada que lo invalide. Ni siquiera lo podrá invalidar, lo podemos invalidar nosotros mismos, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra desobediencia. Esto debe traer esperanza a nuestras vidas. Hay algunos que a lo mejor quisieran pensar que, bueno, entonces, si nosotros sabemos eso, nos vamos a aprovechar, ¿cierto? Hagamos lo que queramos durante toda la vida, si total, siempre vamos a estar dentro del pacto de Dios, pero no. Un verdadero hijo de Dios, al escuchar esta verdad, se rinde ante ella, le agradece al Señor que a pesar de su pecado, Él le ha llamado eternamente y que no va a invalidar su pecado, su pacto. Entonces, el pecado es dejado, el pecado, ¿cierto?, es considerado por Dios. No obstante, Dios aún así decide hacer su pacto para con nosotros. Y no olvidando el pecado, sino que antes bien condenando el pecado, Él administra su gracia de manera perfecta a través del sacrificio de Jesús. No para hacer vista gorda al pecado, sino para castigar el pecado en la cruz, justificar a su pueblo y así no invalidar su pacto, sino que cumplirlo eternamente. Entonces agradezcamos al Señor de que su pacto no se invalide ni siquiera por nosotros mismos, sino que su pacto siga en pie a través de simplemente su soberana voluntad. Agradezcamos al Señor por eso. Pero veamos en segundo lugar, los versos 16, dicen: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es de Cristo. Entonces nosotros vemos también, en segundo lugar, que la promesa de Dios, el pacto de Dios es extensivo y no se corta. ¿En qué sentido? Bueno, acá nos está diciendo Pablo, les está diciendo, hecha la promesa ciertamente a Abraham, y en esa promesa también fueron incluidas su descendencia. Porque Pablo también cita y dice, ya los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, lo cual es de Cristo. ¿Qué nos está diciendo acá? Pablo nos está diciendo que el pacto de Dios es extensivo, incluso hasta nuestros días, por Cristo Jesús. Porque la promesa estaba haciendo a Abraham, pero finalmente nosotros podemos ver que a la expresión ya tu descendencia apunta a Cristo Jesús, porque finalmente, ¿quién ha sido el que compró por precio de sangre a su pueblo? Y ahora ese pueblo tiene entrada al Padre. Esa persona fue Cristo Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, Él ciertamente está diciendo una verdad muy potente. Está diciendo, por medio de mí es que ustedes van a acceder al Padre. Por medio de mí ustedes van a tener salvación. Porque la palabra de Dios también dice, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en los cuales nosotros podamos ser salvos, más que el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Solamente el nombre de Cristo Jesús. No importa que el mundo invente nombres, no importa que el mundo invente estrategias, ¿cierto?, para poder consolarse, ¿cierto?, que en un futuro y que en la eternidad van a tener algún pedacito de cielo. No importa lo que pase, no importa lo que el mundo haga, ¿cierto?, y se desvíe por hacer para poder tener la atención de un ente superior, como ellos dicen. No importa nada de eso. Si no estás unido a Dios, unido a Él, por medio de Cristo, entonces no tienes seguridad de nada. Hermano, la promesa de Dios se cumple, ¿por qué? Porque Cristo confirmó ese pacto en la cruz. No se bajó de ella. Fíjense, hermanos, que antes de subir a la cruz, minutos antes, un tiempo antes,
él empezó a orar a su padre y dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Él sabía que lo que se venía era tremendo. Él sabía que el sufrimiento que tendría en la cruz a causa de cargar los pecados de su pueblo sería algo tremendo. Su padre castigaría de verdad, no simbólicamente, sino que de verdad, los pecados de su pueblo sobre las espaldas de Cristo Jesús. Pero ¿qué fue lo que dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no bajó de esa cruz, sino que se quedó colgado en ella. Murió, ciertamente murió, fue llevado al sepulcro. Pero él resucitó y fue al Padre. Y ahora está a la diestra de Dios, intercediendo, viviendo por interceder constantemente por cada uno de los que él murió. Entonces se dan cuenta que hay una certeza de que el pacto es extensivo hasta nosotros, que somos injertados, ¿cierto?, en el pueblo de Dios, simplemente por la figura de Cristo Jesús. Alegrémonos, hermanos, porque hay muchas personas que nos prometen muchas cosas. Hay muchas personas que nos dicen: yo voy a solucionar tus problemas, yo te voy a dar trabajo, yo te voy a hacer un buen contacto para que tú vayas a tal lugar, yo puedo hacer esto, lo otro. Y muchos consejos son a lo mejor de muy buena voluntad, de por querer hacernos bien. Y nosotros confiamos. Y a veces nos confiamos en eso. Y cuando nos fallan esas promesas, entonces nosotros nos bajoneamos, ¿cierto? Estamos mal. Pero hermanos, cuando alguien de nosotros escucha que el pacto de Dios para con su pueblo fue hecho mediante Cristo Jesús, y Cristo Jesús murió por su pueblo y no bajó de esa cruz, entonces nuestra consolación debe ser grande, nuestra alegría, nuestro gozo debe ser grande. Él ciertamente murió, y por medio de Él, en Él, por Él y para Él, nosotros somos hechos parte del pacto de Dios y del pueblo de Dios. Agradezcamos entonces al Señor. Agradezcamos por eso. Y en tercer lugar, miren, continuamos leyendo. Versículo 17, dice así: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, finalmente, en tercer lugar, vamos a ver que la promesa de Dios manifiesta verdaderamente su gracia. ¿Por qué? Fíjense, si la promesa de Dios hubiese estado sujeta bajo condiciones que nosotros debiésemos cumplir para poder ser parte de ese pacto, entonces ninguno de nosotros estaría al día de hoy formando parte del pacto eterno de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros ha cumplido toda la ley. Todos nosotros la hemos pasado en algún momento, porque todos nosotros hemos desobedecido al Señor en algún momento. Y acá hay algunos que pueden saltar. Y decir: yo me merezco salvarme por mí mismo, porque he cumplido toda la ley. He cumplido toda la ley. Tal cual el joven rico lo hizo. Hermanos, esa soberbia no sirve de nada, porque Jesús conoce tu corazón y puede tocar cada fibra de tu corazón para hacerte ver cuán pecador eres, cuán miserable eres lejos de Él. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Ok, yo he visto que ciertamente has cumplido la ley, pero te diré algo. Ve y vende y da todo lo que tienes a los pobres. ¿Y qué pasó por ese joven rico? Muy triste, salió corriendo, escapando, porque él ciertamente tenía amor por el dinero. Entonces, hermano, yo sé que muchas veces has escuchado que la salvación es por gracia, que la salvación es por gracia, que la salvación no es por obras. Muchas veces has escuchado eso. Pero la pregunta en este momento es: ¿realmente estás convencido de esa verdad? ¿Realmente estás convencido de esa verdad que estás escuchando? A veces pareciera que no, por nuestras actitudes.
cuando nosotros creemos que por ir cada domingo a la iglesia, entonces estamos haciendo méritos para que el Señor nos mire y responda a nuestras oraciones. Hay personas que creen que Dios simplemente los escucha cuando están en el templo. Allí Dios los escucha, porque ese es el lugar de Dios y no hay otro. Como si Dios no fuera omnipresente, como si Dios no estuviera en todo lugar. La cosa no es esa, la cosa es que a veces nosotros pensamos que por hacer actitudes de falsa piedad, por tener una falsa piedad, entonces Dios nos va a mirar de otra forma especial y nosotros vamos a recibir su bendición. Hay muchas veces, ¿cierto?, en la cual nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles en la vida, momentos de escasez, de enfermedad. Hay personas que nos llegan y nos dicen, algo estás haciendo mal, examina tu vida, reconcíliate con Dios. Y hay veces que ciertamente Dios nos castiga de esa forma, nos corrige de esa forma, y debemos examinar. Pero ¿qué pasa cuando hemos visto una vida que, de cierta forma, reconoce su pecado, ¿cierto? Reconoce su infidelidad a Dios, y aún así ve que están sucediendo cosas? Y llegamos al punto de decir, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Señor, yo he reconocido que dependo de ti, yo he reconocido lo mal que he obrado, ¿hasta cuándo seguirá esto? Y nos damos cuenta entonces que muchos aspectos de nuestra vida, en realidad todos los aspectos de nuestra vida, no tienen que ver tanto con las cosas que nosotros hacemos, sino con la voluntad de Dios. Hay veces en las cuales nosotros decimos, ok, me está yendo bien porque me estoy portando bien. Me está yendo mal porque me estoy portando mal. No. Tanto el bien como el mal vienen también de los designios de un Dios soberano. Entonces, hermanos, a veces que a nosotros nos puede estar yendo mal en la vida, y eso no se va a significar, eso no va a significar que va a ser precisamente por algo puntual malo que estamos haciendo. Eso también va a ser reflejo de que Dios es soberano para nuestra vida, y que lo que tengamos en nuestra vida, su bendición, no depende de lo que nosotros hagamos, sino que depende simplemente de Él. Si no, pregúntenle a Job. Dios mismo dijo a Satanás, ¿cierto? ¿No has visto como mi hijo Job, que no hay otro como él? Job aparentemente se portaba bien, no tendría por dónde explicarse lo que le estaba sucediendo, el mal que estaba sufriendo. De hecho, sus amigos le hicieron esa propuesta, le dijeron, examínate, algo estás haciendo mal, examínate a ti mismo, reconcíliate con Dios. Pero no era por eso, sino que era porque Dios estaba actuando soberanamente en su vida, y ciertamente algo quería hacer en él. Entonces nosotros vemos eso. Hermanos, si fuera por nuestras obras, ninguno de nosotros estaría acá, como ya lo hemos dicho. Es porque la promesa no fue sujetada a la ley, sino que la promesa fue sujetada a Cristo Jesús, y la promesa de Dios fue sujetada a tal punto a Cristo Jesús que Él la cumplió en la cruz, y ciertamente allí nosotros vemos el mayor acto de amor, el mayor acto de gracia, porque Jesús no merecía morir en esa cruz. Tú no merecías que Cristo Jesús muriese en esa cruz por ti. Aún así, no bajó de ella. Entonces ahora alégrate y gózate al saber que tu salvación, que la seguridad de tu salvación está en sus manos, que la seguridad de la promesa, el pacto de Dios, de que tú seas incluido en la familia del pacto de Dios, es por Cristo Jesús. Alégrate. Van a venir momentos difíciles, van a haber vaivenes, pero en Cristo Jesús tú tendrás segura promesa y segura salvación que manifestará su gracia. Hermanos, para pensar y practicar, simplemente dos cosas. Primero, ya has reconocido que todo lo que tienes en tu vida no es producto de tus obras, sino que es producto de la gracia de Dios en ella. Examínala, ve los bienes que tienes, ve las bendiciones que estás viviendo, ve también las tristezas, y considera todo eso, toda tu vida, simplemente como el resultado de la gracia de Dios actuando en ella. Piensa en eso. En segundo lugar, te invito a que tú reflexiones en lo siguiente. Ya te has encontrado en situaciones y circunstancias
en las cuales tú has atribuido algún bien a tu vida por algo bueno que tú estás haciendo? Acá a veces nosotros somos muy extremistas. No estamos diciendo, entonces tú tienes que dejar de trabajar bien, ¿cierto? Para que puedas decir después, ¿cierto? Que te fue bien en el trabajo, no porque tú trabajaste bien, sino porque Dios obró en ti, ¿cierto? Aquí no estamos diciendo no te esfuerces en el trabajo, no estamos diciendo aquí no sirvas con excelencia al Señor en todas las áreas que tú te estás desempeñando. No estamos diciendo esto. Lo que estamos diciendo es que tú no confundas, ¿cierto? El exitismo. Ningún éxito es por tu por tu propio esfuerzo. Ningún éxito en la vida va a ser por eso. Cuando a ti te ha ido bien en la vida, cuando has sido bendecido en la vida, ha sido por algo muy sencillo. Porque hay una sinergia entre ocupar los dones y los recursos que el Señor te ha dado a ti y por otro lado, la obra de Dios, ¿cierto? La soberanía de Dios actuando soberanamente en tu voluntad. Pero si uno suma y resta, los dones que estás desarrollando han sido dados por Dios a ti. Por lo tanto, dale gloria a Dios porque te puede desempeñar de manera buena en la sociedad. Pero por otro lado, reconoce también que ha sido a través de que Dios ha intervenido en ella, en tu vida, te ha puesto en un lugar para que tú puedas glorificarle y llevar su nombre en exaltación. Hermano, reconoce en todos tus caminos, no importando qué, reconoce en todos tus caminos que si no fuese por Dios, entonces, si no fuese por Dios por medio de Cristo Jesús, entonces no tendrías nada de lo que tienes. Y gózate de que somos parte de la familia de Dios, somos parte del pueblo del pacto de Dios, no por tus obras, no por nada más que no sea la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Te invito a que te goces en estos principios y que podamos orar al Señor en este momento. Señor, te doy gracias en esta hora porque nada de nosotros y todo es tuyo. Gracias, Señor, te doy porque ciertamente todo lo que tú haces es bueno. Ciertamente, Señor bendito, todo lo que tú prometes es bueno. Todo lo que tú prometes lo cumples, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias, Padre, porque somos parte de tu pueblo mediante simplemente tu voluntad, tu amor y tu misericordia. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.